Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en las tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y lo llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Señor Jesús. Al enterarse Jesús que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Queridos hermanos y hermanas, esta sencilla indicación con la que comienza el Evangelio de hoy nos dice mucho de Jesús. Podríamos pensar que al enterarse del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea, a Nazaret, a esconderse en su hogar junto a su familia y seres queridos. Pero no, todo lo contrario, se va a Cafarnaún para iniciar así su ministerio público. Precisamente cuando la situación se ponía difícil para un profeta y humanamente todo indicaba que era mejor quedarse quieto y guardar silencio, Jesús, decidido y con valentía, actúa. Esta sola frase nos habla de la valentía de Jesús y de la valentía que exige el ser cristiano. Contemplar la sociedad de hoy, con sus dificultades, puede llevar a paralizarnos. Paralizarnos y silenciarnos ante la guerra. Paralizarnos y silenciarnos ante la pobreza. Paralizarnos y silenciarnos ante las diversas injusticias. Parálisis y silencios que también los podemos experimentar en lo cotidiano de nuestros trabajos, de nuestras familias, de nuestras amistades y a veces también de nuestra iglesia. Cuando nos vemos ante dificultades y encrucijadas que contradicen el Evangelio y violentan nuestra conciencia. Jesucristo, precisamente allí, en esas circunstancias adversas, nos invita a hablar y actuar. Hablar y actuar que no significa condenar o atacar, sino hablar del amor de Dios y actuar como Dios, es decir, amando. La tentación del guardar silencio o de paralizarse ante las adversidades no se vence con la arrogancia de las condenas, sino que con la humildad de la misericordia.
No nos olvidemos nunca que la valentía de Cristo consistió en pasar por el mundo haciendo el bien. Jesús deja Nazaret y se va a Cafarnaúm. Esta decisión no es extraña. Nazaret era una villa pequeña, muy tradicionalista en la vivencia de su fe, de un pensamiento cultural y religioso muy rígido. Era un pueblo pequeño formado por el corazón endurecido de los fariseos y sacerdotes de Jerusalén que de vez en cuando la visitaban. Jesús sabía que allí su predicación no daría fruto. De hecho, en otro texto nos dirá el Evangelio que sus familiares lo llegaron a considerar que estaba fuera de sus cabales. En cambio, el Señor elige Cafarnaúm, una ciudad algo más grande, en el confín entre el reino de Herodes y de su hermano Filipo, un lugar de comercio, de contrastes y de constante paso migratorio, despreciado por muchos por estar más allá de los límites de la tierra prometida. Era el pueblo que caminaba en las tinieblas, como lo llama el profeta Isaías en la primera lectura. Esa ciudad difícil, exigente, pero de mente amplia, es la que el Señor escoge para su predicación y la mayoría de sus milagros. Nuevamente, hermanos y hermanas, al contemplar la sociedad contemporánea, con sus complejidades, pecados y desafíos, nos podría venir la tentación del sectarismo, refugiarnos en nuestros grupos de pensamiento que no hacen más que reafirmar nuestras posibles ideas de Dios, vivir nuestra fe en pequeñas comunidades puras, inmaculadas ante el pensamiento contemporáneo. No vaya a ser que nos manchemos o nos contaminemos. Cristo hace todo lo contrario. Precisamente allí, en esas culturas de horizontes amplios, es donde Jesús va a predicar y a buscar sus discípulos. El Señor sabe que la semilla del reino es acogida por aquellos que viven con miradas altas y que saben correr el riesgo de la libertad. Sociedades y culturas aún marcadas por el pecado y que precisamente por ello necesitan la predicación del Evangelio. Huyamos de la tentación del sectarismo para vivir el desafío del verdadero cristianismo. El Evangelio nos relataba también la llamada de Simón, Andrés, Santiago y Juan, a quienes en medio de su trabajo el Maestro los llama a una nueva vocación. No dejaron de ser pescadores, sino que pasaron a ser pescadores de hombres. Esa es la comprensión profunda de la vocación cristiana, que no consiste en dejar de hacer aquello que soy, sino que precisamente significa comprender y vivir aquello que soy de un modo distinto, ya no centrado en mí, sino en el otro, tras las huellas de Jesús. Dejar la barca y dejar las redes significa abandonar todo aquello que me estorba y aquellos modos de ser egoístas para subirse a la nueva barca y tomar las nuevas redes, las de Cristo. Barca y redes nuevas que ya no recogen peces para el bien personal, sino que se lanzan mar adentro simplemente para servir y amar a los demás. Finalmente, San Pablo, en su carta a los Corintios, nos decía: os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que no haya divisiones entre vosotros. Estad unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Si hay una barca y una red antigua de pecado que debemos dejar, es la de la división fundada en envidias, ideologías y ansias de poder. Les comparto un pensamiento. A raíz de la muerte del querido Papa Benedicto, ha sido triste ver cómo algunos hermanos de uno u otro lado, si así se las puede denominar, pienso con una visión sesgada, han hecho lo posible por poner en contra el papado actual de Francisco con el papado anterior de Benedicto. Esto solo siembra división. Es permanecer en el hombre viejo, en las barcas y redes que hay que dejar, es quedarse en el pueblo pequeño con la mente estrecha, y quizás también es caer en la tentación del sectarismo. Una iglesia dividida escandaliza, y Pablo lo sabía muy bien. Por eso nos preguntaba en la segunda lectura: ¿acaso está dividido Cristo? Hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos regale ser discípulos valientes, de horizontes amplios, y que unidos seamos fieles a la vocación de esta barca y redes nuevas que Cristo nos da. Amén.